El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante cuando hablamos de prevención, que es la higiene de manos. La higiene de manos se considera una de las estrategias fundamentales para la prevención de infecciones y es básica para todo desempeño en salud, por lo cual siempre es un tema del que hay que hablar y que hay que incluir en cualquier curso y cualquier actividad educativa que se proponga en cuanto a infecciones. Siempre que hablamos de higiene de manos es importante que recordemos un poco al doctor Ignaz Semmelweis, que es el precursor de todo lo que es prevención de infecciones. El doctor Ignaz, en su época cuando vivió, él trabajaba en una clínica donde se atendían las mujeres parturientas en dos salas separadas. Una de las salas era atendida por médicos y estudiantes de medicina y la otra era atendida por las matronas o aquellas mujeres que se atendían exclusivamente la labor de parto. Esa era únicamente su labor. Entonces, en este hospital se observó que en una de las clínicas la mortalidad era muy alta por algo que se denominó en aquella época fiebre puerperal. Entonces, él se puso a observar qué era lo que ocurría y observó que estos médicos venían directamente de la morgue donde hacían sus prácticas de anatomía. Las matronas no pasaban por esa área ya que lo tenían prohibido, no era su actividad, y estos médicos venían, se lavaban las manos con agua y jabón, atendían a las mamás y a pesar de esto él notaba que había un olor muy desagradable en las manos de estos médicos y estudiantes. Entonces él se puso a observar la estrategia y qué era lo mejor para hacer y determinó que debían hacer entonces un lavado de manos con agua y jabón y adicionalmente debían hacer un lavado con un producto clorado, un producto a base de cloro con una concentración bastante alta. Entonces, como pueden ver en este gráfico, después de aplicar la estrategia, pues fue una estrategia exitosa, ya que la mortalidad se equiparó. La mortalidad para esa época era aproximadamente entre el 5 y el 10%, y se equiparó a la de las matronas. Entonces fue una estrategia exitosa. Varias investigaciones se hicieron a lo largo del tiempo sobre esto, después empezaron a aparecer unas estrategias diferentes, empezaron a aparecer apósitos con diferentes sustancias que trataban las heridas infectadas y eso hizo que la estrategia de higiene de manos per se fuera dejando un poco de lado. A través de los años se han implementado un montón de estrategias diferentes desde el punto de vista social, desde el punto de vista médico, que buscan que nosotros los profesionales de la salud tengamos esta principal estrategia como una de nuestras herramientas fundamentales para la prevención. A pesar de todo lo que existe y de lo que se ha hablado a través de los años, la tasa de adherencia a este procedimiento tan sencillo no es muy alta. Alrededor del mundo se sabe que la tasa no es mayor al 50%. Y en nuestros países puede ser hasta un poco menos, dependiendo del área donde se evalúe. Entonces se han hecho diferentes estudios evaluando, preguntando a los profesionales cuál es la razón para no cumplir a cabalidad con esta sencilla estrategia, y parte de las cosas que mencionan los profesionales es el desconocimiento, no el desconocimiento de la higiene de manos como tal, ya que esta es una actividad que conocemos desde que somos incluso pequeños, antes de decidir ser profesionales de la salud, pero no tenemos la conciencia de cuál es la relación directa o cuál es el impacto directo que tiene este procedimiento en la prevención. Además ocurren cosas como irritación de la piel. Si tenemos algunos productos que son un poco agresivos o abrasivos, vamos a hacer un rechazo indirecto del procedimiento. Además está el tema per se de estructura, todos los factores estructurales como los pocos lavamanos o lavamanos inaccesibles, la escasez de tiempo, siempre tenemos poco tiempo para cumplir con todas nuestras funciones y bueno, escasez de otros materiales. A pesar de todo esto, han surgido nuevas estrategias que ayudan a que podamos superar, por ejemplo, la escasez de material con el uso de los geles alcoholados y estrategias, por supuesto, educativas que hacen que la gente internalice la importancia de este procedimiento. Entonces, ¿cuál es el factor más importante? ¿Cuál es esta incidencia de la que estamos hablando en la falla de la adherencia? Pues sencillamente que esta estrategia o la falta de la aplicación de esta estrategia incide en lo que conocemos hoy en día como infecciones asociadas a la atención de salud o infecciones asociadas al cuidado de la salud, y sabemos que estas infecciones aumentan directamente la morbilidad y la mortalidad de nuestros pacientes en nuestras instituciones de salud públicas y privadas. Por lo tanto, se aumentan los días de hospitalización, tenemos personas ocupando camas por más tiempo, personas o pacientes que debieron haber sido dados de alta en breve tiempo, son personas que deben permanecer en atención por más tiempo y por supuesto se produce un aumento de los costos y es mucho más difícil establecer estrategias o hacer nuevas inversiones en tecnología, por ejemplo, cuando tenemos que derivar todo este presupuesto a la atención de enfermedades que son prevenibles como este tipo de infecciones. Entonces, se ha determinado a través de diferentes estudios cuál es la persistencia de los agentes
microbianos en nuestras manos. Este es un estudio que se realizó hace algunos años y se determinó a través del cultivo de las manos de personal de salud cuál era la resistencia de algunos microorganismos que son bastante comunes en nuestros hospitales, como el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y se determinó que este microorganismo puede ser detectado en las manos del personal de salud luego de haber tocado una herida o haber hecho algún procedimiento que involucre el contacto con alguna herida hasta 3 horas después si no se realiza la higiene adecuada de manos. Igualmente, la Klebsiella puede permanecer hasta 150 minutos luego de haber tocado la piel o, como dice la referencia, el hombro del paciente. Simplemente tocamos al paciente o a la persona que está en la hospitalización, y si no realizamos una higiene de manos adecuada posterior a este contacto, pues tenemos este microorganismo que es residente per se en nuestras manos. Y otro muy importante, que es el Clostridium difficile, se ha determinado que puede permanecer por más de 1 hora. Este es un microorganismo asociado a enfermedades de tipo diarreicas muy importantes en la edad infantil. Otros estudios interesantes que es bueno recordar o bueno traer a acotación es esta relación que se hizo entre la importancia o el mal uso de los guantes como un método de barrera y cómo se expresa esa contaminación de las manos con y sin ellos. Entonces, en esta lámina vemos el resultado de 2 estudios. El primer estudio, lo que se hizo fue evaluar las manos de los profesionales de la salud sin guantes, habiendo tocado pacientes, en la atención directa. Entonces, ¿qué fue lo que se determinó? Se determinó que estas personas, luego de retirarse los guantes, tenían un 41% de contaminación por enterococo resistente a vancomicina en sus manos a pesar de haber utilizado los guantes. Entonces, lo que esto nos demuestra es que el guante no es una barrera infalible, el guante es una barrera contra fluidos y debe ser utilizado como tal, pero el uso de los guantes no exime del lavado de manos. Antes y después de realizar el procedimiento, a pesar de haber tenido guantes, debemos realizar el lavado de manos y con más énfasis. En el caso de los médicos o los estudiantes que se evaluaron en este estudio, que no utilizaban guantes, por supuesto, la incidencia de contaminación en sus manos fue mucho más alta, fue el 75%. Pero independientemente de uno de otro, lo que podemos retomar o rescatar de estos estudios es lo que venimos comentando. El uso de guantes no exime del lavado de manos. Tenemos la costumbre de utilizar los guantes como una segunda piel. Nos colocamos los guantes y hacemos todas nuestras actividades sin tener en cuenta que eso que nosotros estamos tocando con las manos enguantadas van a ser vehículos transmisores para las superficies, bien sean animadas o inanimadas. Por lo tanto, es importante tomar esto en cuenta. Entonces, una vez que conocemos toda esta situación y sabemos que existen muchas estadísticas que demuestran que esto es un problema que hemos ido atacando a través de la educación poco a poco, la Organización Mundial de la Salud ha realizado una serie de campañas y una serie de retos, una serie de programas que buscan incrementar la conciencia de los profesionales y también de la comunidad alrededor del mundo sobre esta problemática. Entonces, una de las más importantes o de las que más se ha trabajado en los últimos años es Cuidado Limpio es Cuidado Seguro, que es una estrategia que busca reducir el número de daños causados al paciente por eventos adversos. Entonces, una de las estrategias principales que se plantean en este programa Cuidado Limpio es Cuidado Seguro es la estrategia de la higiene de manos. Y para esto la Organización Mundial de la Salud toma un poco de la experiencia de las personas que saben de mercadeo y de todo el tema de publicidad para traernos esta imagen que lo que busca es recordarnos cuáles son los 5 momentos más importantes donde se produce la mayor cantidad de transmisión de microorganismos tanto del profesional al paciente como del paciente al profesional. Y son simplemente momentos donde tenemos contacto y que sabemos que los realizamos muchísimas veces durante el día. Entonces vamos a ir viendo cuáles son esos momentos. El momento 1 es antes de tocar al paciente. Y antes de tocar al paciente no quiere decir realizar un procedimiento, sino simplemente tocar al paciente, bien sea para aproximarle algo, simplemente saludarlo. Antes de yo realizar este procedimiento debo hacer higiene de manos. Y la recomendación acá es que podemos hacerla tanto con agua y jabón como con productos alcoholados. No debemos hacer las 2 técnicas. Una de las 2 técnicas es suficiente siempre que esté bien hecha. Entonces, aquí lo que estamos buscando es proteger al paciente de los microorganismos que yo pueda tener en mis manos y que le puedo transmitir a él simplemente con el contacto.
El momento 2, si es antes de realizar una tarea aséptica, y esto sí es la colocación de un tratamiento, realizar cualquier procedimiento que pueda ser invasivo y que por supuesto puede llevar a algún tipo de contaminación al paciente si no tenemos la precaución de la higiene de manos. Igual que en el momento anterior, acá podemos utilizar o higiene con agua y jabón o los productos a base de alcohol, cualquiera de las dos bien hecha. Momento 3 es un momento muy importante y crítico, que es luego de la exposición a fluidos. Debe llamarles la atención de esta lámina que en la imagen la persona tiene un guante colocado. Tomando en cuenta lo que veníamos hablando antes, a pesar de que yo utilice guantes para realizar un procedimiento que tenga fluidos, por ejemplo, que es lo correcto, yo debo retirarme los guantes y realizar una higiene adecuada de manos. Y aquí sí es obligatorio y excluyente el uso de los productos alcoholados. Solamente podemos realizar lavados con agua y jabón. ¿Por qué ocurre esto? Porque si tenemos materia o restos de materia orgánica en nuestras manos, la mayoría de los antisépticos, a excepción de la clorhexidina, se inactivan ante la presencia de materia orgánica. Entonces, si yo tengo restos de fluido o de algún tipo de materia en mis manos y realizo higiene con alcohol, pues no voy a obtener un resultado óptimo como lo que yo esperaría con la higiene de manos. Entonces, retiro mis guantes y hago el lavado con agua y jabón exclusivamente en este momento. El momento 4 es luego de tocar al paciente. Tomando en cuenta el momento 1, igual toco al paciente para hacer el procedimiento o simplemente para aproximarle a algo, me lavo las manos previo y luego de haberlo tocado debo volverme a lavar las manos porque en la superficie, en la piel del paciente, hay microorganismos. Entonces esos microorganismos yo del contacto me los llevo en las capas más externas de mi piel y así es como yo los voy a ir llevando a las diferentes superficies, bien sea animadas, otros colegas, otros pacientes o superficies inanimadas. Nuestros artículos personales, las gráficas de las historias, cualquier artículo que nosotros toquemos con nuestras manos. Al igual que en los otros momentos, podemos hacer acá el lavado con agua y jabón o la higiene con productos a base de alcohol. Y el momento 5, que es un momento crítico porque involucra a muchas personas, no solamente a los profesionales de la salud, sino a nuestros compañeros de servicio, que son las camareras, los camilleros, el resto de los profesionales médicos, bioanalistas, etcétera, todas las personas que tienen de una forma directa o indirecta contacto con el paciente, hay que hacerles el recordatorio de este momento. Luego de haber tenido contacto con cualquier área relacionada con el paciente, bien sea como vemos en la imagen, la cama, las sábanas, el paral, una bomba de infusión, un equipo, la mesa, cualquier artículo, incluso los artículos personales del paciente, pueden o se considera que están colonizados, contaminados con los mismos microorganismos que tiene el paciente. De esto hay varios artículos, incluso uno muy importante que se publicó en los últimos tiempos, que se hace un análisis, un cultivo de todas las superficies relacionadas con un paciente internado en una terapia intensiva y se determina que incluso en las gavetas de las mesas auxiliares hay microorganismos, los mismos microorganismos con los que el paciente estaba colonizado. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto y que nuestros colegas y el resto de las personas que se involucran con el tratamiento indirecto del paciente tengan en cuenta que luego de haber estado cerca del área es importante que realicen el lavado con agua y jabón o la higiene con productos a base de alcohol, igual que en el resto de los momentos. Entonces es súper importante que tomemos en cuenta esto y que determinemos cuáles son los productos que debemos utilizar. Existen diferentes sustancias, a lo largo de los años nosotros hemos tenido contacto con varios de ellos. Tenemos por supuesto los jabones comunes que los utilizamos básicamente para eliminar parte de la flora transitoria y esto es por acción mecánica, remoción por acción mecánica. Y los agentes antisépticos que son los que vamos a utilizar cuando queremos una eliminación total de esta flora transitoria y parte de la flora residente, que es lo que buscamos por ejemplo con el lavado quirúrgico. Entonces los más comunes o los que más utilizamos son los productos a base de alcohol, el gluconato de clorhexidina que se ha venido introduciendo en los últimos años y los yodóforos o los productos a base de yodo. Existen diferentes informaciones que nosotros podemos consultar acerca de esto. Esto es un resumen que nos muestra el CDC en su guía de higiene de manos y básicamente lo que nos quiere denotar acá es cuál es la efectividad o cuál es el espectro de estos antisépticos que utilizamos en nuestros servicios y lo que nos ayuda a esto es a determinar cuál es el mejor antiséptico
dependiendo de la actividad que yo vaya a realizar. Si yo voy a hacer, por ejemplo, para los 5 momentos hablábamos que es bueno el uso del alcohol. El alcohol siempre y cuando tenga más del 60% de concentración y que lo indique en su etiqueta el producto. Y por supuesto no utilizarlo en algunas situaciones especiales, como por ejemplo cuando tenemos brotes de microorganismos productores de esporas, no debemos utilizar estos productos alcoholados, porque como sabemos las esporas no se eliminan sino exclusivamente con esterilización, y para poder eliminarla en el caso de la higiene de manos pues tenemos que hacer remoción mecánica. Ningún antiséptico nos va a ayudar a esto. Entonces es muy importante que revisemos cuál es la toxicidad, cuál es la seguridad y cuál es el uso de cada uno de los antisépticos para dar un uso adecuado a los mismos. Existen diferentes técnicas para la higiene de manos. Esta es la que nos presenta la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que es suficiente entre 40 y 60 segundos para hacer el lavado con agua y jabón. La técnica la vamos a revisar más adelante de forma práctica. Entonces lo importante es que nosotros tomemos en cuenta cuáles son las áreas básicas o las áreas críticas que jamás se nos pueden olvidar cuando hacemos higiene de manos, y que hagamos una rutina que nos permita hacerla siempre igual, tomando en cuenta la higiene de las uñas, que es el espacio más contaminado de nuestras manos, espacios interdigitales, palma y dorso, en ese orden vendría siendo de mayor a menor los espacios más contaminados de nuestras manos. También nos presenta la estrategia para el lavado clínico o la higiene clínica con alcohol. Como comentamos antes, siempre debe tener mínimo 60% de concentración y nuestras manos deben estar visiblemente limpias. Yo no puedo utilizar alcohol exclusivamente durante toda mi guardia. Porque yo tuve contacto con fluidos, usé guantes, etcétera, y hablamos que siempre en estos momentos es imprescindible el uso del alcohol. Entonces la higiene quirúrgica de manos es un poco más específica. Lo más importante a resaltar es que los nuevos estudios sugieren que el uso de cepillos ya no está recomendado. Los cepillos alteran la microbiota de la piel, producen laceraciones y debilidad de la piel, y es una piel que va a estar más propensa a quebrarse y por lo tanto a tener microinfecciones. Entonces, finalmente, como recomendación, es muy importante que difundamos esta información, que siempre que hablemos de prevención, y a pesar de que no sea ese el tema principal, se hable de la higiene de manos como fundamental estrategia para tener éxito y para dar calidad de atención a nuestros pacientes. Entonces acá queremos recordar un poco algunas de las recomendaciones que son 1A del CDC en su guía de higiene de manos, y bueno, siempre que presentamos estas láminas la gente tiende a reírse un poco, pero fundamentalmente es recordar que el uso de uñas acrílicas está prohibido en toda situación de atención sanitaria. No podemos utilizar ningún tipo de uñas acrílicas. El uso de esmaltes también debe estar restringido, deben estar perfectas nuestras uñas, siempre limpias, para que podamos tener una adecuada higiene. Yo puedo hacer la mejor técnica de higiene de manos, pero si tengo unas uñas como las que muestra aquí la lámina, pues no voy a obtener un resultado óptimo. Otra recomendación importante es que si tenemos algún tipo de alergias o manos agrietadas en nuestras manos, debemos hacer uso exclusivo del agua y el jabón para, por remoción mecánica, retirar esas posibles colonias que estén en las grietas de la piel. El uso de humectantes es un poco controversial, pero es una recomendación 1A del CDC también, y acá lo importante es que si nosotros debemos hacer higiene de manos en repetidas ocasiones, y pensando en los 5 momentos para la higiene de manos, pueden ser 60 o 70 veces la que los hagamos en una guardia, vamos a tener un desgaste de la piel. Entonces el humectante va a permitir que mantengamos la turgencia de esa piel y que no sea frágil y no se quiebre, pero lo vamos a hacer únicamente en la mañana cuando llegamos o cuando iniciamos nuestra guardia y cuando nos estamos retirando, no durante toda la guardia. El uso de productos alcoholados, dijimos 100% recomendado, no en situaciones especiales como brotes por productores de esporas, y por supuesto con nuestras manos visiblemente limpias. Si nuestras manos están así, pues el uso del agua y el jabón es imprescindible. Y como recomendación final, el cepillo sabemos que ya no está recomendado para higiene de manos. La misma técnica de higiene de manos quirúrgica que conocemos y aprendimos, pero sin el uso de los cepillos. Entonces, finalmente, recordar que, como hemos dicho durante toda la presentación, la higiene de manos es sencilla, es económica y es la mejor estrategia para ayudarnos a prevenir las infecciones tanto dentro como fuera de las instituciones de salud. Gracias.